la información y la vayamos examinando qué es lo que se nos está pidiendo y cuál es el propósito de la semana y cómo desarrollar las actividades y participaciones que tenemos pendientes. El primero es la importancia de las ciencias sociales. Yo sé que es un tema repetido, de alguna forma es algo que hemos venido revisando a lo largo de estas semanas, pero como yo les mencionaba, no deja de ser importante. ¿Por qué? Porque la intención de esto es que nosotros podemos entender cuáles son las características, cuál es el funcionamiento del estudio de la sociedad, la forma en cómo interactuamos y relacionamos entre los seres humanos, la forma en cómo a lo largo del tiempo hemos ido cambiando, nos hemos ido adaptando a nuevos contextos, a nuevos ecosistemas, a nuevas funciones, a nuevas situaciones, y de alguna forma de qué manera vamos a ir repercutiendo todos estos actos de los seres vivos en general, ¿sí? De los seres humanos, perdón. Entonces, la sociedad como tal, pues es el ambiente que tenemos como individuos y a su vez de forma colectiva, porque nos estamos relacionando. Es una disciplina que estudia al sujeto de forma social y va tratando de entrelazar las diferentes ciencias que pueden haber, como lo son la historia, la sociología, la política, la economía, y de alguna manera hacer un todo para generar un estudio mucho más completo. Hablamos anteriormente de los tipos de ciencias, qué tipo de ciencias hay, cómo se dividen en dos, las ciencias formales, las ciencias prácticas. Entonces ahorita vamos a ver de las ciencias sociales, cuáles otras ciencias le ayudan a comprender la sociedad como tal y su contexto. Tenemos lo que es la historia. La historia básicamente nos ayuda a la construcción de conocimientos donde vamos adquiriendo esta parte de entender algunas situaciones que hayan sucedido y que de alguna manera no podemos tener una verdad absoluta, pero nos ayuden a comprender nuestro presente. Tenemos lo que es el derecho. El derecho es básicamente la ciencia que va adquiriendo o que de alguna manera es una disciplina también que nos ayuda a entender el derecho en todo lo que tiene que ver el contexto social y la manera, lo que es guiarnos por algo que es justo y cómo hay reglas para toda la sociedad. De lo contrario, pues habría un desorden como tal en la sociedad. Por eso decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, esta parte de las reglas que nos rigen como individuos, pues son sumamente importantes y es parte del derecho. La política básicamente nos ayuda a comprender qué pasa con algunos conflictos como sociedad que tenemos, cómo podemos resolverlos de forma pacífica, cómo entender ciertas ideologías, ciertas doctrinas, ciertos valores, creencias, que a su vez hacen una relación entre Estado y el poder, que es en este caso nosotros como instituciones o nosotros como sociedad, pues somos el Estado, ¿verdad? Lo que es la antropología nos ayuda a comprender todo lo que tiene que ver con la evolución que hemos tenido, sobre todo de forma cultural, económica, qué actividades hemos evolucionado, también tiene estar relacionado con la economía, qué actividades hemos realizado para sobrevivir, de qué manera hemos desarrollado nuestro pensamiento y nuestra forma de culturalizarnos ante la sociedad, pues es básicamente lo que nos ayuda esta ciencia. Luego tenemos obviamente la sociología, que la sociología como tal pues estudia el conjunto de estructuras en relación al carácter social, económico, político y cultural. Si se fijan que está relacionada con las otras ciencias. Y por último tenemos la economía, que básicamente la economía lo que nos ayuda a estudiar es todo lo que tiene que ver con la producción, intercambio y distribución de consumo de bienes y servicios, todo lo que tiene que ver con lo monetario, ¿sí? Con los ingresos, con la devaluación del peso, todo eso. Luego tenemos por ahí lo que es el lenguaje de la ciencia. ¿Cómo podemos entender el lenguaje de la ciencia? Acuérdense que la ciencia tiene 5 características principales. La ciencia es un todo, nos ayuda, la ciencia como tal nos ayuda a entender, analizar, observar, investigar, evaluar, describir, analizar,
Todo ese tipo de verbos que nos ayudan a complementar toda una investigación y todo un análisis a través del método científico para poder llegar a una conclusión que a su vez nos ayuda a describir el objeto de estudio, pues obviamente se le conoce como ciencia y es un lenguaje que es diverso, pero que a la vez nos ayuda a complementarlos y encontrar esa interdisciplinariedad que estamos buscando. Por otra parte, tenemos lo que es la interdisciplinariedad que les acabo de mencionar. ¿Y qué es la interdisciplinariedad, maestra? Bueno, pues esto es bien importante que lo entendamos. La interdisciplinariedad como parte de, es un conjunto, es un estudio que de alguna manera va entrelazando o cruzando ciertas cuestiones tradicionales entre varias disciplinas que a su vez, que a su vez la interdisciplinariedad como tal arroja esta parte del estudio de varias disciplinas en un mismo objeto de estudio o una misma situación para encontrar diferentes soluciones y poder concluir. Entonces, básicamente esa es la parte en la que encontramos que es la interdisciplinariedad, es un enlace de ciencias para estudiar una situación. Luego tenemos la problemática social. ¿Qué es un problema social? Bueno, pues es una situación que aqueja, que dificulta a la sociedad como tal y que requiere obviamente una solución, ¿sí? Y a esto se le agrega, pues obviamente la sociedad como tal, tiene que estar ligado al ámbito obviamente social o a través de la comunidad y que dan como resultado lo que se le conoce como un problema social, que es algo que es una situación adversa que nos está afectando y que tenemos que enfrentar como comunidad. En México obviamente existen muchos problemas sociales, entre ellos la economía, la violencia, la falta de educación, la inseguridad, y obviamente muchos de esos se derivan de otros y se van volviendo una bola de nieve, por así decirlo. Entonces, de alguna manera todos los problemas que se encuentran interrelacionados, por así decirlo, por eso les digo que es una bola de nieve, uno puede derivar del otro y es como una cadena de problemas, ¿sí? A lo mejor la falta de economía, ya no tenemos alimentación y la falta de alimentación, pues ya no hay una buena educación y por no haber una buena educación, pues hay la necesidad de delinquir, perdón,
y así sucesivamente. Se van derivando los problemas unos con otros, son una cadena, por así decirlo. Entonces tenemos después lo que es el fundamentalismo y esta es una parte donde también tenemos que revisarlo, es una parte que tenemos que armonizar en cuanto a este tipo de términos un poco que podrían ser un poco complejos, pero no lo son al final de cuentas. El fundamentalismo nos explica que es básicamente una forma de pensar. La idea de esto es que se puedan hacer varias interpretaciones y que tenga que ver con la ideología tanto religiosa, política, en cuanto a una forma de pensar literal como tal. El fundamentalismo también se considera como una disciplina o una corriente que nos ayuda a interpretar las diferencias, pero de forma muy extrema y biológicas que pueda haber en las personas. Está muy relacionado con lo que tiene que ver la cuestión religiosa. Luego tenemos lo que es la globalización, que básicamente es el intercambio de bienes y productos, información, conocimiento y cultura. En las últimas décadas esto ha sido un boom, ¿no? Es por eso que todos ahorita, gracias a Dios, la mayoría de nosotros de la población está vacunado contra el COVID. ¿Por qué? Porque es un intercambio de avances tanto tecnológicos, médicos, ciencia, transporte, industria, que nos ayudan a mantenernos a todos los países en una misma jugada, ¿sí? Yo les mencionaba la importancia de tener lo que son las fuentes de información confiables. Hay varios tipos de fuentes de información, tenemos las primarias, las secundarias, las terciarias, obviamente las primarias son las que vienen de primera fuente, por así decirlo, que no están estructurados o demás, pero que todavía necesitan ser mucho más investigadas, pero tenemos las fuentes de consultas secundarias, que obviamente ya está procesada la información, ya está mucho más analizada, interpretada y derivada de las primarias, obviamente, y las terciarias que básicamente se utilizan donde buscamos datos académicos o demás para poder llegar a una conclusión. Yo les comparto un poquito de la importancia de citar y relacionarnos un poquito en cuanto a lo que es el formato APA. Yo les platicaba que es importante evitar en todo momento empezar a ya no utilizar del todo lo que es el Google como tal, sino tratar de comprender un poquito lo que es el Google académico. ¿Por qué? Porque el Google académico nos da esta parte, esta forma o sí, esto es una forma de trabajar diferente donde nos permite tener las referencias y las citas de forma inmediata. El Google académico nos arroja toda la información que es información confiable y que es información investigada como tal. Entonces, para esto, por ejemplo, yo voy a colocar el tema de esta semana, que básicamente es el problema social. Y aquí ya me arroja varias fuentes, ¿no? De consulta, le doy clic a alguna de ellas y me voy a percatar de cuáles son las características de este tipo de fuentes de consulta. Bueno, algunas de ellas, por ejemplo, que son más bien la mayoría, tienen un título, tienen auditoría, tienen un resumen o tienen un abstract, tienen una fecha de publicación, tienen palabras claves y aquí se va a visualizar todo lo que es el formato completo si le damos clic a la página. O por este lado tenemos estas que nos dicen que es PDF. Este PDF pues tiene que tener número de páginas, tiene que tener índice, la editorial, ahí está el índice, número de páginas, tiene tablas de índice, tiene el resumen, tiene los capítulos, entonces se puede considerar que este es un documento científico. Si yo lo doy hasta el final, probablemente tenga las referencias, citas y demás. Estos son los anexos, que seguramente están antes. Aquí están las citas y las referencias como tal. ¿Cómo puedo hacer esta referencia? Bueno, nosotros regularmente cometemos el error de proporcionar la referencia o la fuente de consulta o la cita como si fuera nada más la página de internet donde obtuve la información. Sin embargo, una cita correcta es irnos entre comillas, darle clic ahí está mi formato APA, copio y pego. Esta es la cita correcta. Y aquí yo le puedo agregar disponible en 2 puntos y ahora sí la página de donde obtuve esta información. Colocar únicamente la página no es lo correcto.
¿sí? Por otra parte, y revisando un poco más sobre esta semana, pues vamos a ver de manera concreta lo que es la actividad 3. Y posterior a ello, les digo, hice un video para únicamente la actividad 4. Dice que la actividad 5, perdón, yo estaba diciendo la 3, es la 5, la actividad 5 nos habla de una sociedad contemporánea y aquí nos dice que lo primero que vamos a hacer, obviamente, es descargar y leer el texto que se llama Multiculturalidad y Justicia Social y Pueblos Indígenas. Luego, una vez que tengamos eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar en un Word. Vamos a colocar lo que es la multiculturalidad en México. ¿Sí? Y luego vamos a colocar una tablita que nos dice básicamente qué características de la sociedad tenemos, que es la diversidad, multiculturalidad y globalización. Vamos a hacer una tablita como anteriormente se las había mencionado. Vamos a dar clic aquí, le vamos a dar insertar, tabla, 4 así, 2 así, características, y luego vamos a poner la multiculturalidad, la globalización. Perdón, es que no estoy bien recargada y estoy escribiendo un poco mal. Y la diversidad, ¿sí? Y luego vamos a mencionar de qué manera la lectura nos dice que arroja lo que es la multiculturalidad, la globalización y la diversidad, ¿sí? Vamos a justificar aquí por qué lo menciona o dónde lo aborda exactamente. Y luego de ahí vamos a elegir 2 ciencias, ya sea economía, ciencia política, derecho, historia, antropología o sociología. Yo voy a elegir economía, historia. Ahí corregimos. Y luego me va a pedir que investiguemos la multiculturalidad de México en base a estas 2 ciencias, que básicamente es algo muy similar que hicimos la semana pasada. Y vamos a desarrollar en máximo 2 cuartillas, mínimo una y media, una crítica hacia el texto, ¿sí? Incorporando información que hayamos investigado de entre estas 2. Es lo único que vamos a hacer en esta actividad. Les digo, la actividad 6 se los estaría explicando en el video, en el siguiente video, ¿sale? Por mi parte, esta parte sería todo, porque nos llevaría bastante tiempo explicar la actividad 6 aquí.
Entonces, como les había mencionado al inicio de esta sesión, yo por mi parte, de alguna manera, hice un video y se los voy a estar compartiendo ahorita al finalizar el día, ¿sale? Cualquier duda, cualquier comentario, no duden en hacérmelo saber. Muchas gracias por estar presentes en una sesión más. Los invito a nuestra última sesión la próxima semana. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Hasta luego.